Señor. Ya estamos en capítulo 10. Ha sido emocionante estudiar este libro, un libro que en verdad habla de Jesús. Hemos aprendido muchísimo acerca del Mesías y vemos que Él es mejor. Hoy en esta noche, Señor, necesitamos, como siempre, entendimiento, necesitamos el don de ciencia, el don de conocimiento, don de enseñanza. Enséñanos, que seas tú el Maestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede ¿qué? Quitar los pecados. Entonces, lo que estamos viendo hoy día es muy parecido a lo que hemos visto la semana pasada. Y vamos a ver con un poco más detalle esta vez unas ciertas cosas. La primera cosa que quiero que vean, lo que dice en versículo 1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Entonces, es una sombra. Hemos hablado en la clase anterior que Dios nos da en el Antiguo Testamento una sombra o ilustraciones de doctrinas que vienen en el Nuevo Testamento. Para cada doctrina en el Nuevo Testamento hay un principio o una sombra en el Antiguo Testamento acerca de esta doctrina. Entonces, cuando estamos enseñando en el Nuevo Testamento, podemos ver la ilustración en el Antiguo Testamento, y cuando estamos estudiando ilustraciones en el Antiguo Testamento, podemos ver la doctrina que se presenta en el Nuevo Testamento. Es lindo la palabra del Señor, cómo nos da eso. Hoy en esta noche queremos ver una sombra para que tengan una idea. Y tiene mucho que ver con el libro de Hebreos y lo que vamos a ver la próxima semana cuando estudiamos en capítulo 11, este capítulo maravilloso que es el rol de los héroes de la fe. Capítulo 11 habla de los héroes de la fe, y hoy en esta noche vamos a ver algo acerca de uno de los héroes de la fe, el padre de la fe, Abraham. En capítulo 22 es uno de los capítulos favoritos míos ahora, pero antes me dio muchos problemas, porque en este capítulo vemos que Dios le pide algo ilógico, algo no razonable. A Abraham le pide que ofrece a su hijo como holocausto, y la primera vez que leí este capítulo me confundí y dije, ¿qué clase de Dios pediría tal cosa a un hombre? Espero que nunca Dios me pediría eso cuando yo sea padre. Entonces, vamos a ver esa historia y qué tiene que ver con la fe, qué tiene que ver con las doctrinas en el Nuevo Testamento. Entonces, si me acompañan, por favor, Génesis capítulo 22, vamos a estar ahí un buen rato en esta noche viendo unas cosas lindas y hermosas. Capítulo 22, versículo 1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Qué sucedió antes? Bueno, Dios le había prometido en capítulo 12 que Abraham iba a ser un padre de mucha gente, iba a tener una gran nación. El Señor le iba a dar un terreno también, lo que es Israel hoy día, y que Dios a través de él iba a levantar un hombre que iba a ser conocido como el Mesías de Israel. 3 promesas: tierra, nación y el Mesías. Entonces, Abraham estaba esperando 25 años hasta que Dios le concediera la promesa, y durante este tiempo pasó mucho tiempo de duda,
de preocupación. ¿Cuándo Dios me va a dar la promesa que me ha prometido? Y pasaron años y años y años y empezó a dudar y volvió a preguntar al Señor, ¿cuándo va a suceder todo eso? El Señor le dijo, en mi tiempo voy a cumplir mis promesas en tu vida. Bueno, cuando un día su esposa, Sara, estaba turbada, estaba molesta, no le daba pues hijos a Abraham. Ella tenía una buena idea: a través de mi sierva Agar, tú puedes tener, tu hijo va a ser el hijo de la promesa. Entonces, en la carne, Abraham ayudó a Dios y entró en una relación sexual con Agar y sí se quedó embarazada y tuvo un hijo, y el hijo era Ismael. Y Dios le dijo, yo no reconozco a Ismael porque lo que hiciste en la carne, no era provisión mía, me trataste de ayudar, pero yo no necesito tu ayuda. Entonces Dios nunca reconoció a Ismael como el hijo de la promesa. Pero unos años después, como 14 años después, Dios sí, a través de un milagro, dio a Abraham el hijo de la promesa y nació Isaac. Cuando Sara, la esposa de Abraham, ya no pudo tener hijos, había pasado este tiempo, su cuerpo no daba hijos, Dios hizo un milagro y concebió y tuvo un hijo. Después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él dijo, heme aquí. Vemos aquí que Dios está probando a Abraham y nos va a probar a todos nosotros también. Probó hasta su propio hijo, a Jesucristo. ¿Se acuerdan? Lo hemos estudiado un par de veces en el curso de Hebreos, cuando él estaba en el desierto siendo tentado por el diablo, siendo probado por el diablo. No es ajeno al creyente. Todos necesitamos pasar tiempo de prueba. Es importante para nuestro crecimiento. Dijo Abraham, heme aquí, y en versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí en el texto vemos un problema. Dice, toma ahora tu hijo, tu único, y vemos que Dios no sabe cómo contar, porque sí tenía otro hijo, Ismael, y podemos hacer la pregunta, ¿qué sucedió a Ismael? Bueno, encontramos la respuesta en Romanos capítulo 9, versículos 6 a 8. Como les dije antes, tenemos una sombra en el Antiguo Testamento y una doctrina en el Nuevo Testamento, y las dos nos ayudan a entender un principio que Dios nos quiere enseñar. En capítulo 9 de Romanos, versículo 6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Podemos ver que Ismael fue hijo de la carne, no hijo de la promesa. Entonces vemos dos hijos, un hijo de la promesa, un hijo de la carne, y Dios no reconocía el hijo de la carne, y Dios no reconoce cuando nosotros tratamos de ayudarle a él. Quería preguntarle algo a Mario y se me olvidó. Entonces no lo voy a hacer. Me diste una buena ilustración el otro día, pero no lo quiero contar sin tu permiso. ¿Me das permiso? ¿Me dan permiso? Voy a preguntarle rápido. Me estabas comentando de una tentación que un momento en su vida cuando tenía una necesidad de dinero
y él tenía un carro que valía que $1,500, algo así, pero el seguro, si alguien robara el carro, y le iba a pagar mucho más de lo que era el valor del carro, y con este dinero pudo pagar sus cuentas. Y era una gran tentación en su vida, y una persona ofreció llevar su carro como robado para que el seguro cancelara el precio del valor del seguro. Y Mario dijo, no, yo no puedo hacer eso porque soy creyente, soy hijo de Dios y no puedo ser deshonesto en esta manera. Entonces, algunos cristianos obran así en la carne. Para ellos no tienen ningún problema en hacer negocios así. Son asuntos de la carne, son cosas carnales, y en verdad Dios no necesita nuestro apoyo en la carne, como Sara le ayudó a Abraham en este caso con su hijo Ismael. Nosotros no necesitamos, Dios no necesita nuestra ayuda, entonces Él no reconoce para nada nuestra carne, el fruto de la carne, y por eso dice, toma ahora tu hijo, tu único hijo, porque Isaac era el único que Dios reconocía, a quien amas, y vete a la tierra. Y dice aquí, a quien amas. De la tierra de Moría, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te mostraré. Otra vez dice, tu hijo, tu único. Y nos hace pensar en Juan 3:16, cuando aquí Dios dice, y usa la palabra otra vez, único o unigénito, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el único Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Isaac era el único hijo de Abraham y Jesucristo es el único hijo de Dios también. En la misma manera, en versículo 22:2 dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría. Una cosa que quiero que vean aquí es una de las leyes de la hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? Es la interpretación de las escrituras. Algún día vamos a tener una clase que se llama hermenéutica y vamos a aprender diferentes leyes que son importantes en cuanto a la interpretación de la Biblia. Hermenéutica. Y una de las leyes es una ley de la primera mención. La primera vez que algo es mencionado en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento tiene algo, de importancia, tiene su significado, pues. Entonces, vemos aquí que la primera vez que la palabra amor es usado en la Biblia es cuando Dios habla a Abraham acerca de su hijo y dice, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas. Es la primera vez que vemos la palabra amor en la Biblia y vemos que es un amor que tiene el padre hacia a su hijo. Y vemos lo mismo en el Nuevo Testamento también. Es muy interesante. En el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 16, vemos en el bautismo del Señor Jesucristo, la primera vez mencionada en el Nuevo Testamento, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado. Es la primera vez que vemos la palabra amor en el Nuevo Testamento, en quien tengo complacencia, y como en el Antiguo Testamento es amor que un padre tiene hacia su hijo, en este caso Dios hacia Jesús. Y vemos lo mismo en el libro de Marcos también, la ley de la primera mención en el libro de Marcos,
vemos la misma circunstancia. Cuando Dios habló, vi una voz del cielo que decía en Marcos 1:11, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y lo mismo en Lucas también, Lucas 3:22, la primera mención de la palabra amor en Lucas, en el bautismo de Jesús otra vez, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces vemos el amor que Dios tiene para su hijo. Ahora, en el libro de Juan, ¿qué sucede? Vemos la palabra amor usado por primera vez, otra vez en Juan 3:16. Y esta vez vemos un amor que Dios tiene para el Hijo, pero el Hijo en este caso somos nosotros, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Tú sabes que Dios te ama y te ama como un hijo también. Volvemos a Génesis 22:2, dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo que yo reconozco, a Isaac, el hijo de la promesa, a quien amas, y vete a la tierra de Moría. La tierra de Moría no se especifica aquí exactamente dónde Dios quería que fuera. Y dice, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces Dios le está diciendo, tú necesitas ir a un lugar que se llama Moría y ahí vas a ofrecer a tu hijo en holocausto. ¿Dónde es Moría? ¿Dónde es Moría? Bueno, es interesante, podemos ir al libro de Crónicas, segundo de Crónicas, capítulo 3, en versículo 1, y la Biblia nos da la respuesta, porque el mejor comentario de la Biblia es la Biblia, muy bien. Mira dónde construyó Salomón el templo. ¿Dónde era? Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte, ¿dónde? Moría, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. Entendemos entonces que Moría es el monte que está ahí en Jerusalén. Interesante, el mismo lugar donde había salido Melquisedec, ¿no es cierto? El rey de Salem en su época también. Entonces aquí vemos a Salomón construyendo el templo en Moría. Volvemos al texto. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Quiero que se fijen aquí, por favor, en capítulo 22:3, dice al lugar. La palabra al lugar quiero que subrayen, por favor, porque aparece muchas veces aquí en el texto de capítulo 22. Dios tenía un lugar específico, un lugar indicado, un lugar en el monte de Moría. Versículo 4, al tercer día, muy importante la palabra al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio que el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Aquí vemos unas cosas muy importantes que quiero que vean. Número 1, al tercer día. Al tercer día. Lo que quiero que vean aquí es lo siguiente, que si puede poner mucha atención porque es muy importante. 3 días antes, Dios le había dicho a Abraham, quiero que lleves a tu hijo, tu único hijo Isaac, al monte donde te mostraré y ahí le ofrecerás como holocausto. En el corazón de Abraham, él sabía que iba a obedecer a Dios. Entonces en su mente consideró a su hijo como ¿qué? Como muerto. Lo vio ahí en el altar como un holocausto. Y el viaje de donde él estaba duró 3 días para llegar a Moría. Entonces al tercer día,
alzó Abraham sus ojos. Podemos decir que en el corazón de Abraham, su hijo estaba muerto por 3 días. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? En su corazón, el hijo estaba muerto 3 días. Alzó Abraham sus ojos y vio que, otra vez dice, el lugar, un lugar específico, un lugar preciso, de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad allí o aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Aquí en el texto dice el muchacho. Y muchas veces cuando vemos los dibujos animados, cuadros de Abraham, vemos a Abraham ofreciendo un bebé, un niñito, pues un muchacho en el altar. Pero la palabra muchacho quiere decir en el hebreo un joven que no se ha casado todavía. Puede ser entre cualquier edad. Y es interesante porque en Génesis 21:34, el versículo antes de empezar el texto en lo cual estamos ahorita, el último versículo de capítulo 21, dice, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Significa muchos años. Puede ser, y los comentaristas creen que el niño, el muchacho, tenía alrededor de 30 años o más durante este tiempo. Entonces los dibujos animados no son según las escrituras. Él era un joven como yo. Era un joven adulto, podemos decir. Versículo 22 dice también, versículo 4 y 5, perdón, dice, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y mira lo que dice Abraham, porque es muy importante, dice, y volveremos a vosotros. Abraham sabía lo que iba a hacer, iba a ofrecer a su hijo como holocausto, iba a morir pues, y ahora está diciendo, y volveremos a vosotros. Sabía Abraham en este punto, una de 2 cosas iba a suceder, o que Dios le iba a frenar el mano para que no matara a su hijo, o que después de la muerte de su hijo, Dios le iba a resucitar de la muerte. Y por eso dice aquí, y nosotros volveremos a vosotros. Abraham era un hombre de mucha fe. ¿Y cómo sabía que iban a volver? Porque Dios le había dicho en los capítulos anteriores, a través de Isaac, tu hijo, yo voy a cumplir mis promesas contigo. Yo sé que la nación que se va a levantar, dijo Abraham, a través de mí va a ser a través de Isaac. Si Dios iba a cumplir sus promesas con Abraham, sabía que era a través de Isaac. Si ahora Dios está diciendo, mata a Isaac, Abraham sabía que Dios le iba a levantar de la muerte. Entonces Abraham era un hombre de muchísima fe. Fe y confianza en la palabra de Dios y en las promesas que Dios nos da. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo Isaac. Abraham puso la leña sobre el hijo y era el hijo que estaba cargando la leña allí afuera de la ciudad, donde después iba a ser la ciudad de Jerusalén. El hijo estaba llevando la leña, como el Señor Jesucristo también llevó la leña. Y él tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a su padre Abraham y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? No hay un animal aquí, ¿dónde está el animal? Y mira lo que Abraham dice, y respondió Abraham con fe, diciendo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Quiere decir que Dios va a proveer de sí mismo el holocausto. En otras palabras, toda esta historia está
indicando, está hablando de un evento futuro, el sacrificio perfecto del Cordero de Dios que iba a ser el Señor Jesucristo. Dios iba a proveer de sí mismo el holocausto. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, otra vez dice aquí al lugar. ¿Sí pueden ver cuántas veces? 3, 4 veces que estamos viendo en el área de Moría, en el lugar específico que Dios le había dicho. Edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Vemos que Abraham ató a su hijo Isaac. Ahora, algo que quiero que vean aquí es que Abraham tenía más de 120 años. Tenía 100 años cuando nació. Si Isaac tenía 30 años, podemos ver que Abraham tenía más de 120, 130 años de edad. Era un tío, pues. Y el joven, bueno, el muchacho era un joven. Más probable, las indicaciones son que Isaac era mucho más fuerte que su padre y en una manera se entregó a sí mismo para hacer el holocausto, para hacer el sacrificio humano. Igual que nuestro Señor Jesucristo. Dijo Jesús, yo pongo mi vida por las ovejas. Nadie me lo quita, yo lo pongo. Y aquí vemos que Isaac estaba dispuesto a dar su vida. Antes que se me olvide, quiero hablar acerca de los sacrificios de los judíos. Siempre los judíos ofrecían sus sacrificios en los cerros o en los montes, en el lugar más alto de la zona. Ahí es donde, no sé si por su acercamiento a Dios, pero siempre construían los altares en el lugar principal, en el lugar más alto de las montañas. Es correcto asumir que cuando fueron al Moría y cuando Abraham vio el lugar de lejos, un lugar específico, estaba viendo el lugar más alto de toda la zona donde está construida la ciudad actual de Jerusalén. En el día de Jesús también los romanos estaban practicando la crucifixión y siempre los romanos ponían a los criminales en el lugar más alto de la zona. ¿Por qué? Porque ellos querían que toda la gente viera a los criminales, que fueran un ejemplo para toda la gente, y ahí es donde crucificaron a Jesús en Calvario, el punto más alto de la zona de Moría. Podríamos llegar a una conclusión. Puede ser que donde Abraham ofreció a su hijo Isaac era el mismo punto en el globo donde fue crucificado el Señor Jesucristo. Interesante, ¿no? Muy interesante. Por eso podemos ver por qué era tan específico mencionado el lugar Moría y tantas veces al lugar. Dios estaba indicando en una sombra, pues, en el Antiguo Testamento lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, Isaac. Lindo. La sombra, la ilustración, tiene mucho significado para nosotros. Abraham fue probado por el Señor y Dios le dijo, ve a Moría, ofrécele allí en uno de los montes que yo te diré, y 3 días después ahí estaba para ofrecer a su hijo. En su corazón
había muerto Isaac, y él en una forma recibió otra vez su hijo de la muerte en el mismo sitio donde Jesucristo resucitó de la muerte 3 días después de su muerte también. El paralelo es increíble, el paralelo es tan preciso y es confirmado en el Nuevo Testamento. Podemos ver, vamos a lo que vamos a estudiar en una semana en el libro de Hebreos capítulo 11 para ver lo que dice el autor de Hebreos en cuanto a esa historia, ¿sí? Hebreos 11, 17 a 18. Hablando acerca de Abraham como un héroe de la fe, mira lo que dice. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac será llamada tu descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido que figurado también le volvió a recibir. Entonces, el autor de Hebreos está diciendo, es una figura, es un tipo, es una sombra, la historia de capítulo 22 de Génesis, de lo que iba a suceder en la persona del Señor Jesucristo. Muy interesante. Estamos comiendo bien, ¿no? Es la carne de la palabra del Señor. Versículo 13 de Génesis 22. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Ahora, Dios volvió a reconfirmar su pacto, su promesa con Abraham, después de haber ofrecido a su hijo, diciendo, en Isaac serán llamada descendencia. Y dijo, la descendencia será más numerosa que todos los astros en el cielo, las estrellas en el cielo, más numerosos todavía de que las estrellas que puedas ver, o la arena que está junto a la orilla del mar en las playas, va a ser más numerosa tu descendencia que cada grano allí. Increíble, las promesas que Dios le da. ¿Y por qué le da la promesa? Porque dice, has confiado en mí. Has puesto tu fe, tu confianza en mí. Tú has creído mi promesa, mi pacto. No has dudado, hasta estabas dispuesto a ofrecer a tu hijo Isaac en sacrificio, sabiendo que yo pueda levantarle de la muerte. ¿Pueden ver la confianza de Abraham? ¿Pueden ver la fe de Abraham? ¿Pueden ver por qué es llamado el padre de la fe? Aunque pudo haber dudado, confió en Dios y sabía que Dios era tan poderoso para levantar de la muerte a su hijo. Ahora, ¿tú sabes que Dios puede pagar tus cuentas mañana? Si Él quiere. Él sabe que te puede encontrar tu futuro esposo, Carolina. ¿Sí? Puedes encargar todas tus preocupaciones, tus deseos, tu carrera, tu
tu eternidad en sus manos. Y Dios sabe lo mejor, sabe lo bueno. Él hace una obra excelente en nuestras vidas. El único que Él espera de nosotros es nuestra fe y confianza. Y nosotros somos hijos de Abraham según la fe. Si tú quieres ser un hijo de la promesa, necesitas entender que vivirás por fe. Aquí vamos a ver, el justo vivirá por fe. Y vamos a ver en el próximo capítulo también que Dios es galardonador a los que confían en Él. Y vamos a ver la próxima semana también que si tú quieres agradar a Dios, ¿y cuántos de nosotros queremos agradar a Dios? Yo creo que 100% de nosotros. La manera en que podemos agradarle a Él es confiar en Él, poner nuestra fe en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí estamos encontrando el secreto de Abraham, el secreto de la vida de él, donde en una sombra en el Antiguo Testamento. En Génesis, en el primer libro de la Biblia, en este libro habla de Jesús, habla de su crucifixión, habla de su sacrificio, habla de su resurrección también. Todo está incluido en esta linda historia en las primeras hojas de la Biblia. ¿Sabías? Increíble, ¿no? Es una hermosura lo que Dios nos está revelando aquí. No termina la historia, pero no vamos a seguir con la historia de Génesis 22. Pero si quieren les doy un antojo de lo que viene después. Dice aquí, y volvió en versículo 8. ¿Quién volvió? Abraham a sus siervos y se levantaron y fueron juntos a Beerseba y habitó Abraham en Beerseba. ¿Qué pasó con Isaac? Desaparece de la historia. Desaparece de la historia. Se encuentra otra vez en capítulo 24 y le voy a dejar a Leo desarrollar el próximo semestre la respuesta, pero vemos que sigue la ilustración, vemos que sigue la sombra pues de capítulo 22, sigue en capítulo 24, perdón, pero queremos alumnos para el próximo ciclo, es nuestra manera de darles un antojo para que vengan más el próximo ciclo. Ahora, vemos algo interesante en 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios 15, versículos 3 a 4. Lo voy a leer. Dice Pablo, y aquí vemos tal vez para algunas personas un problema. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La Biblia hablaba acerca de la muerte de Jesús en el Antiguo Testamento, que Él iba a morir por todos nuestros pecados. Sí, la Biblia habla de Él como el Cordero en Isaías capítulos 52 y 53, que Él iba a quitar nuestros pecados, nos iba a limpiar de nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Estamos de acuerdo que el Antiguo Testamento habla de la muerte de Jesús, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a ¿qué? Las Escrituras del Antiguo Testamento, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora, la pregunta que tengo, ¿dónde en el Antiguo Testamento habla acerca de la resurrección de Jesús, del Mesías, después del tercer día? ¿Dónde? ¿En Jonás? ¿Puede ser en Jonás? Jonás también es una ilustración, es una sombra del Nuevo Testamento, que Jesús nos da una doctrina y dice, como Jonás estaba 3 días y 3 noches en el estómago del gran pez, así el Hijo de Dios va a estar 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Excelente, Aida. Y también puede ser que está hablando de, ¿dónde? Génesis 22, exactamente. Cuando recibió Abraham a su hijo después del tercer día también,
en forma de una resurrección aquí. No vas a encontrar ninguna profecía aparte de esas dos ilustraciones en el Antiguo Testamento que hablan de Jesús, su resurrección después del tercer día. Es una sombra en el Antiguo Testamento. ¿Están captando la idea de lo que es una sombra? Es una ilustración en el Antiguo Testamento que nos da un mayor entendimiento de una doctrina en el Nuevo Testamento. Vamos a ver otro aquí en 1 de Corintios 10, versículos 1 a 11. Acompáñenme, por favor. 1 de Corintios 10, 1 a 11. Versículo 1, Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoráis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Lo hemos visto antes, ¿no es cierto? Cristo nos da a nosotros el agua viva como la piedra en el Antiguo Testamento daba agua a la nación de Israel en su peregrinación en el desierto. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, mas estas cosas sucedieron como que ejemplos o sombras o ilustraciones o tipos para ¿quiénes? Para nosotros, la iglesia. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Las cosas que ellos codiciaron no debemos de codiciar nosotros. Entonces es una ilustración, un ejemplo, un tipo para nosotros que no debemos de anhelar lo que ellos anhelaban. Y es un ejemplo para nosotros también no caer en desobediencia. ¿De qué? De incredulidad, porque sus cuerpos de ellos cayeron en el desierto porque no confiaban en el Señor, que Él les iba a guiar a la tierra prometida y Él les iba a dar victoria sobre sus enemigos y que les iba a regalar un país lindo, lleno de frutos y abundancia, una tierra donde fluía leche y miel, y ellos no estaban dispuestos a confiar en el Señor, no estaban dispuestos a creer en las promesas del Señor. No eran entonces hijos de Abraham por su incredulidad. Versículo 7 dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuráis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Todos los ejemplos de ellos en el Antiguo Testamento, necesitamos ver sus ejemplos y no imitar nosotros los errores de ellos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, otra vez la palabra ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todo el Antiguo Testamento fue escrito para amonestarnos a nosotros. Por eso, chicos, leemos el Antiguo Testamento. Por eso estudiamos el Antiguo Testamento también. Por eso pasamos tiempo en el Antiguo Testamento, porque es sombra del Nuevo, es ilustración, es ejemplo, como dice aquí. Y la palabra ejemplo aquí en el griego, donde dice 2 veces ejemplo en estos versículos de 1 de Corintios 10, es la palabra en griego tupos. ¿Y qué quiere decir tupos en griego? En español es la palabra tipo. Son tipos para nosotros. La idea es que, como en una imprenta, tienen letras
que sale en la página con tinta son impresiones pues en nuestras vidas. Son tipos para nosotros que debemos de captar y debemos de meditar sobre estos principios. Debemos de aplicar las enseñanzas del Antiguo Testamento a nuestras vidas porque son sombras de lo verdadero, de lo que es en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de sombras y aquí vamos a volver a nuestro estudio en Hebreos. Hebreos 10:1. Porque la ley teniendo sombra de los bienes venideros, ahora podemos captar, ¿no? Es una sombra de las cosas del futuro y no la misma imagen de las cosas. La ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, todo del Antiguo Testamento es un tipos, es un tupos, es una sombra, es una ilustración, no es el original. La vez pasada hemos hablado del Antiguo Testamento, el tabernáculo, que es una sombra del verdadero que está en el cielo. La ley era una sombra de una ley que venía después. Hemos estudiado en el libro de Jeremías 31:31 que Dios iba a darnos una nueva ley, no como la sombra, escritos en tablas de piedra, sino ahora en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Están captando la idea del Antiguo Testamento? Es una sombra nada más, del original que es más adelante. Isaac era una sombra de Jesús, la ley una sombra de la nueva ley que el Señor nos ha dado a nosotros. El tabernáculo una sombra del cielo. Los personajes del Antiguo Testamento eran sombras pues del mejor personaje en el Nuevo Testamento y su nombre era Jesús. Gracias. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, quiero que subrayen por favor, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, nosotros entendemos que la ley nunca nos puede dar perfección. Nunca vamos a llegar a ser como Dios quiere que seamos con la ley de Moisés. Otra vez, la ley nos demuestra lo que es pecado. La ley nos lleva a Jesús cuando nos ponemos de rodillas delante de Él y le confesamos a Él, somos pecadores. La ley nos lleva a Cristo, es nuestro ayo, nos lleva a Cristo en arrepentimiento porque nos revela el pecado en nuestras vidas, pero la ley nunca nos puede perfeccionar. La ley nunca nos puede hacer perfectos. ¿Por qué? Porque es una sombra nada más. Aquí dice también cada año. Hemos hablado del día de expiación o el día de Yom Kippur, cuando una vez al año el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para ofrecer holocaustos y ofrendas para su propio pecado y para el pueblo el pecado del pueblo en este día. Una vez al año, aquí dice, hablando acerca del día de expiación. Versículo 2 dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de pecados. Lo que estaba pasando es que cuando la gente ofrecía sus víctimas, sus holocaustos, o confesando sus pecados sobre las cabezas del animal, era un rito continuo de cada día, y en el día de Yom Kippur, el día de la expiación, era una memoria para la gente, un recuerdo pues para ellos de su estado pecaminoso.
siempre tenían que ofrecer desde el primer año de vida, desde el segundo año de vida, desde el 5 años de vida, el 5º año hasta el 10º año y a los 80 años de edad, todavía tenían que hacer lo mismo. Y Dios les estaba mostrando la ineficacia del sistema de los sacrificios del Antiguo Testamento. Dice, porque la sangre de los toros, versículo 4, y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Lo hemos visto antes, que cubrían los pecados de la gente, pero nunca quitaban los pecados de la gente. Ahora podemos entender en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 16, cuando encontramos a Lázaro en el seno de Abraham, un lugar de espera, esperando la muerte del Mesías. Todavía no había muerto Jesús y vemos que todos los santos en el Antiguo Testamento estaban esperando en el seno de Abraham. Estaban ahí cómodos y contentos y todo, pero esperando la muerte del Mesías. Y después de la muerte del Mesías, nos dice el libro de Efesios que Jesús, después de su muerte, llevó las llaves y libró a los cautivos. Creemos que los que estaban en el seno de Abraham, y los llevó al cielo, al paraíso, para pasar la eternidad en la presencia del Señor. Ellos no podían tomar este paso todavía porque no había sido pagado el precio del Cordero perfecto del Señor Jesucristo, porque sus pecados eran cubiertos antes. Pero ahora Jesús es el que quita los pecados del mundo. ¿Se acuerdan de las palabras de Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Hay una diferencia de cubrir y quitar, remover, totalmente borrar, y nos da un nuevo principio. Versículo 5 de Hebreos 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Aquí vemos que el autor de Hebreos está citando otra vez un salmo y no menciona el autor era David, y toma del Salmo 40 3 versículos y empieza a explicarnos a nosotros que el sistema del Antiguo Testamento, los sacrificios, los holocaustos, la matanza pues de los animales, no era un agrado para Dios. Vamos a ver lo que dice. Sacrificio y ofrenda. Vamos a leer el mismo texto. Ustedes están en Hebreos. Voy a leer desde Salmos, ¿sí? Para que vean que es un poco diferente por la traducción. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis ojos, dice en Salmos. Perdón, mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad. Dios mío, me has aguardado y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces vemos aquí que no le agrada a Dios los sacrificios del Antiguo Testamento, los holocaustos. Nunca era un agrado para el Señor. Él estaba esperando también el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo, de su Hijo, que le iba a cancelar nuestros pecados. Ahora, quiero que vean aquí en versículos 7 y 8, de Salmo 40, también en capítulo 10 de Hebreos, dice, en el rollo del libro está escrito de mí, una profecía, una palabra que usó el Señor Jesucristo en su ministerio aquí en el mundo. Cuando Él se presentó en el
en la sinagoga y en la ciudad de Nazaret, leyó el libro, abrió el rollo y empezó a leer y dijo, en este libro, en el libro de rollo está escrito de mí, y vamos a ver unas cosas interesantes. En Lucas capítulo 24, si me acompañan por favor, Lucas 24, empezando en versículo 13. Lucas 24, versículo 13. Dice, están en Lucas, ¿no? He aquí, 2 discípulos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Obviamente estamos hablando después de la muerte del Señor Jesucristo. Versículo 13. Y he aquí 2 de los discípulos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué había acontecido? Pues la muerte del Señor Jesucristo. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados porque para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras caminéis y por qué están tan tristes? Dice la Biblia que ellos no le reconocieron. Puede ser que no le reconocieron porque estaba tan abofetado, tan golpeado, había sufrido tanto la crucifixión. En el libro de Isaías nos dice que parecía carne nada más y no un hombre humano, pues. Es como se veía enfermo, tal vez sus ojos hinchados y sus mejillas morados, y como caminaba, no era como el mismo Jesús con quien estaban ellos hace poco tiempo, y estaban tristes ellos, tal vez sus ojos llenos de lágrimas, y no le reconocían al Señor tampoco. Y dice Jesús, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tan tristes, pues? Respondió uno de los discípulos, le dijeron, era Cleofas, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Todos los que estaban en Jerusalén sabían lo que había pasado. Habían crucificado a un hombre y después de su muerte un temblor y un eclipse, en la oscuridad que llenaba toda la tierra. Algo místico, misterioso había sucedido cuando un hombre que los discípulos decían que era inocente murió, y toda Jerusalén sabía de este evento, y ellos le preguntaron a Jesús, ¿eres el único en todo Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido? Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Él sabía, pero quería sacarles de ellos la información. Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Mira, dice que fue, ya no vive según ellos, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Está muerto, pero nosotros esperábamos, pasado, ¿no es cierto? Nosotros esperábamos, ya no tenían esperanza, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo eso, hoy ya es el tercer día que eso ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Mira a los discípulos, ¿qué tal fe tenían? ¿Qué tal confianza? El Señor les había advertido muchísimas veces que iba a morir, iba a apartarse de ellos, iba a ir a un lugar para prepararles un sitio,
y que iba a volver, pero antes de volver iba a enviar al Espíritu Santo. Les advirtió muchísimas veces acerca de su muerte y habló acerca de su resurrección también. Hasta en el libro de Génesis, capítulo 29, hay una enseñanza bíblica acerca, capítulo 22, ¿no? Una ilustración acerca de la resurrección del Mesías. Ellos vieron a Jesús crucificado en el mismo lugar donde Abraham había ofrecido a Isaac su hijo. ¿Deberían ellos de haber tenido tal fe y confianza y esperanza en el Señor que todo iba a salir bien? Pero ellos estaban tristes, decaídos, estaban hablando en el camino, perdidos, sin esperanza. Mira la situación de ellos. Deberían de haber tenido fe, confianza en el Señor, pero eran incrédulos. Y cuando hay incredulidad en nuestras vidas es una ofensa al Señor. Y mira lo que dice Jesús más adelante. Dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y ellos deberían de ver por el testimonio de las mujeres, por la palabra de los apóstoles, deberían de haber recobrado su fe y su confianza de que había resucitado Jesús. Y mira el regaño que les da el Señor Jesucristo en versículo 25. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Te gustaría que Jesús te dijera, Coco, insensato y tardo de corazón para creer todo lo que dice el Antiguo Testamento? Nosotros somos alumnos de las Escrituras, somos estudiantes de la Biblia. Nosotros tenemos acceso a las mismas Escrituras que ellos, y ellos no captaron el mensaje, ellos no creían, ellos no estaban dispuestos de confiar en el Señor. Y lo mismo con nosotros, si no estamos dispuestos a creer lo que dice el Antiguo Testamento, las profecías concernientes al Mesías, las promesas y las sombras y los tipos, podemos esperar las mismas palabras del Señor Jesucristo. Yo sí, insensata y tarde de corazón para creer. No va a ser así, ¿no? Nosotros creemos. ¿Por qué? Porque estudiamos la Biblia, escudriñamos las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras hablan de Él. Otra vez, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Si quieres agradar a Dios, es por fe, creer. No como los del Antiguo Testamento cuyos cuerpos cayeron en el desierto por su incredulidad. Dice, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y mira lo que dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Entonces Jesús, para animarles a ellos, para restaurarles a ellos, para darles a ellos esperanza, ¿qué hizo con ellos? Vamos a hablar con un psiquiatra, ¿sí? Vamos a pagar un montón de dinero, esta cura te va a ayudar, ¿no? ¿Qué hizo? Les llevó a la Biblia, al Antiguo Testamento, a las profecías concernientes a él, y dice, comenzando ¿desde dónde? Moisés. ¿Quién escribió el libro de Génesis? Moisés. Y siguiendo por todos los profetas, hasta el libro, podemos decir, de Malaquías, ¿sí? Desde Alfa hasta Zeta, desde Alfa a Omega, Jesús les reveló en todas las Escrituras, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces,
primero y segundo de Samuel, todos los salmos, proverbios. Qué lindo el estudio bíblico que él tenía con ellos. Quisiera conseguir el DVD, ¿sí? Y escuchar todo lo que Jesús les decía acerca de ellos. Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Las escrituras hablan de Jesús. Las profecías y las sombras y los tipos y las ilustraciones, toda la Biblia habla de Jesús. Yo pienso en Génesis 1:1, donde dice, en el principio Dios, Elohim, creó la tierra, los cielos y la tierra. Y la palabra Elohim incluye el personaje del Señor Jesucristo. Él nos dice en el Nuevo Testamento que Él ha creado la tierra. Él es el creador. Lo hemos estudiado en capítulo 1 y capítulo 2 de Hebreos. Entonces, ahí es donde iniciamos nuestro estudio del Señor Jesucristo, Génesis 1:1. Y a través de todo el Antiguo Testamento. Yo creo que cada palabra de la Biblia, del Antiguo Testamento, habla acerca de Jesús. Podemos ver ilustraciones, ejemplos, maravillas acerca de Jesús, todo para animarnos, para que crezcamos en la fe y tengamos tal confianza que necesitaban estos discípulos en camino a Emaús. ¿Puedes ver por qué lees la Biblia todos los días? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todas las profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse. Nos encanta tu estudio bíblico, maestro. Quédate aquí, queremos escuchar más, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Bueno, yo me quedo si ustedes tienen algo de comer. Y versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y mira, cuando Él les dio el pan, ¿qué sucede? Entonces les fueron abiertos los ojos. Yo creo que cuando Él les dio el pan, ellos vieron sus heridas en la mano. Y fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas Él, chistoso Jesús, desapareció de su vista. Es juguetón, mi Señor. Y se decían el uno al otro. Captan este mensaje. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Yo he escuchado testimonios de ustedes, de Rona, de Mario, de Carlos Schumann, de otros de ustedes, la emoción de Eloy también, y de María, de Carucha, y muchos de ustedes, lo que ya hemos aprendido en la palabra, es emotivo, es excelente. El Señor nos ha dado tanto gozo y esperanza a través. ¿No ardía dentro de ustedes la palabra del Señor? Antes pensábamos que las escrituras eran lo más aburrido, leer la Biblia. Pero mira, cuando el Señor empieza a abrirnos las escrituras, es la cosa más fabulosa. Es excelente. No hay mayor gozo que descubrir las joyas y piedras preciosas que el Señor nos está dejando en el camino. Dice, ¿no ardía en nuestros corazones mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Entonces dije, quería mencionar otra vez en versículo 7. Lo que dijo el salmista y lo que incluyó el autor de Hebreos en versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro es el texto del Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Malaquías, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo el libro de la Biblia, cada libro, cada sección, cada parte, cada punto, cada tilde habla acerca del Señor Jesucristo. ¿No es increíble? ¿No es fantástico? ¿No es maravilloso? Y así es lo que estamos estudiando.
Todo lo demás era una sombra para apuntarnos al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es mejor, Él es perfecto, es excelente. Todo lo demás, una sombra nada más. ¿Sí? ¿Y quién quiere la sombra? Queremos el original. No queremos lo pirateado. Queremos el original. Queremos a Jesús. Entonces, la amonestación para los hebreos, busca a Jesús. Siga a Jesús. No siga la sombra. Jesús es mucho mejor. Señor, gracias por este libro tan hermoso, el libro de Hebreos. Gracias por toda la Biblia, Señor, porque toda la Biblia nos indica cómo agradar a Dios y es por nuestra fe. Señor, enséñanos más el viernes y toda la semana, todo lo demás del curso de Hebreos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.